En este sexto taller vamos a contemplar los milagros de Jesús y lo haremos leyendo una escena en la que suceden dos milagros consecutivos. Marcos capítulo 5. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y le tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada, temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrogarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio el gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Del documento de Puebla. Jesús evangeliza a los pobres. El Hijo de Dios demostró la grandeza de su compromiso con la humanidad al hacerse hombre, pues se identificó con los hombres haciéndose uno de ellos, solidario con nosotros, asumiendo nuestra situación en su nacimiento, en su vida y sobre todo en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima expresión de la pobreza. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aún escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión
y su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús. De María, quien en su canto de Magníficat proclama que la salvación de Dios tiene que ver con la justicia hacia los pobres, parte también el compromiso auténtico con los demás, hombres y mujeres, nuestros hermanos y hermanas, especialmente por los más pobres y necesitados. El servicio del hermano pobre es la medida privilegiada, aunque no excluyente, de nuestro seguimiento de Cristo. El mejor servicio al hermano es la evangelización, que lo dispone a realizarse como hijo e hija de Dios, lo libera de las injusticias, lo promueve integralmente. Cumplir antes que nada las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que se debe por razón de la justicia. Suprimir las causas y no solo los efectos de la pobreza. La pobreza cristiana. Para el cristiano, el término pobreza designa también un estilo de vida que ya se reconoce en el Antiguo Testamento, en la figura de los pobres de Yahvé, y es vivido y proclamado por Jesucristo como una bienaventuranza. Este modelo de vida pobre se exige en el Evangelio a todos y a todas las creyentes, y por eso podemos llamarlo pobreza evangélica. Esta pobreza evangélica une la actitud de apertura confiada a Dios con una vida sencilla, sobria y austera que aparta la tentación de la codicia y del orgullo. La pobreza evangélica se lleva a la práctica con la comunicación y la participación de bienes materiales y espirituales, no por imposición, sino por amor, para que la abundancia de uno remedie la necesidad de los otros. Hoy, esta pobreza es un reto al materialismo y abre las puertas a las soluciones alternativas a la sociedad actual, sociedad de consumo. Meditación. Ambos milagros, la sanación de la mujer con hemorragia y la niña muerta, tienen algunas semejanzas que vale la pena reconocer para descubrir el sentido de los milagros en la misión de Jesús. Ambas son mujeres, y hay que considerar que en aquel tiempo la mujer era menospreciada en su condición, en su misión y en su vida. Ambas están marcadas por el número 12, la niña de 12 años, es decir, apenas comenzada su vida de mujer, apenas iniciada su fecundidad, y la mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, es decir, desde el mismo comienzo de su fecundidad hasta ahora, toda su vida de fecundidad había estado marcada por la muerte. La niña se había muerto ante los ojos de sus padres. La mujer venía muriéndose y una y otra vez había acudido a los médicos y había malgastado todos sus bienes y seguía de mal en peor. La diferencia es que una va por sus propios medios a ponerse a los pies de Jesús y la otra solo puede recibir la obra de Jesús porque otros van a buscar salud para ella, en este caso su papá Jairo. Y ambas son recuperadas por la sencillez de los signos, en el caso de la mujer, porque toca el manto de Jesús, en el caso de la niña, porque Jesús, después de tomarla de la mano, le habla una sola expresión. Vamos a detenernos en el caso de Jairo y su hijita.
Jairo, en medio de su angustia y tristeza, pone en Jesús toda su confianza. A partir de este momento, Jesús toma la iniciativa y lo lleva a través de todos los malos augurios de sus parientes y amigos, lo lleva a través de los llantos y del alboroto y entra con él hasta el mismo lugar de la muerte. Allí pronunció las palabras de Dios, Talitá cum, y al levantarse la niña, también se levantó la esperanza del papá. En ese momento quedaron sepultados los malos augurios de sus amigos, y ambos, la niña y su padre de pie, con su esperanza resucitada, salen del sepulcro de la muerte. ¿Por qué obra milagros Jesús? Porque quiere mostrar que el reino de Dios, el reinado de Dios ya está aquí y ya ha comenzado a obrar sus obras. Toda enfermedad es una señal del desorden y del desamparo de la humanidad huérfana. Este desamparo tiene su raíz en aquella orfandad fundamental que es la vida lejos de Dios, el pecado. Y por eso el milagro es sobre todo una señal de la armonía que Jesús viene a restablecer. El reino, el reinado de Dios devuelven a sus criaturas la belleza, las restablece en la armonía para que puedan cumplir su vocación. Todos los milagros son signos de que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Para que se obren los milagros, Jesús pide una condición indispensable: creer en Él, aceptar que Él es el Hijo de Dios, confiar toda esperanza en Él, que es Dios con nosotros. Y casi todos los milagros están precedidos por esta invitación de Jesús. Así en el caso de la mujer que le tocó el manto en medio de la multitud. Así el caso de los amigos que bajan por el techo a su amigo paralítico. Así el ciego de Jericó y otros más. Sin embargo, hay una actitud ante la cual Jesús se resiste y por la cual rechaza hacer señales: la dureza del corazón de quienes se lo pidan. Quienes se acercan a Él para pedirle una muestra de su poder. Aquí están reflejadas también las tentaciones que Satanás puso a Jesús en el desierto. Demuestra tu poder, sugiere el enemigo cuando le pide que se lance de la cornisa del templo porque sus ángeles lo salvarán. Y Jesús le responde una y otra vez con la fidelidad del amor de Dios a la humanidad. Así también, cada vez que los fariseos pidieron una señal del poder de Dios, fueron rechazados. Queda entonces la pregunta: ¿por qué Jesús obra milagros? No los obra para convencer a la humanidad. Jesús obra milagros como manifestación de la ternura amorosa de Dios, que recibe en su seno fecundo y vital a sus criaturas amadas para devolverles la vida. La ternura y la compasión que brotan del amor infinito de Dios son la causa y la raíz de todo milagro. Dios quiere despertar amor y no sumisión. Podríamos conversar entonces con Jairo. Jairo nos va a decir: yo fui a poner delante de Jesús mi muerte y mi angustia. ¿Y tú cuándo lo has hecho?
Hablemos con Jesús. Él nos pregunta si acaso ponemos nuestra vida, nuestra enfermedad y nuestra muerte delante suyo. ¿Cuándo lo hemos dejado hacer milagros? También podríamos hablar con la niña. Ella nos dice, Él me levantó de la muerte. ¿Y tú? ¿Cuándo le permitiste a Jesús levantarte de la muerte?